día sábado ocurrió un atentado en Colombia. El precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, sufrió un atentado la tarde del sábado mientras realizaba un mitin en Bogotá. Lo que recordó a muchísimos la ola de violencia que sufrió Colombia en los años 80 y 90. De acuerdo al reporte de las autoridades, Uribe Turbay recibió impactos de bala en la cabeza y en una pierna, en una rodilla. También se reportó el arresto de un menor de edad como sospechoso del ataque en contra del político. De inmediato fue trasladado a un hospital cercano y posteriormente fue llevado a la Fundación Santa Fe, donde fue operado de urgencia. De acuerdo con el más reciente parte de prensa del Centro Médico, publicado este lunes, el político está en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos. Su condición médica se está reportada todavía como de máxima gravedad. Este es un asunto bastante delicado y pues para hablar precisamente de tenemos a Eduardo Rosales, que es investigador de la UNAM. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Qué gusto estar en este espacio, ¿eh? Gracias por la invitación, estamos a la orden. Eduardo, ¿cuál es la relevancia, la gran relevancia que tiene este suceso ocurrido en Colombia? Bueno, lo primero que hay que señalar es que sí el suceso fue triste, penoso, indignante. Un atentado pues contra un senador colombiano, una figura pública, y sobre todo pues ya podríamos decir que Colombia se encuentra en un año electoral y pues era uno de los no sabemos decir si es o era uno de los aspirantes a las próximas elecciones. Entonces pues sí, esto enrarece el clima político y siembra cualquier cantidad de dudas. Lo primero que hay que señalar es que pues hay dos hipótesis, una que pudo haber sido crimen organizado y que pues contrató, se hizo de los servicios de este joven adolescente del que es el presunto perpetrador del atentado. Otra es que pudiera ser también una venganza política. En cualquiera de los dos escenarios pues es sumamente preocupante, pero además hay que señalarlo, esto todo se da en un clima de una crisis de inseguridad en Colombia, que pues también parece ser el común denominador de muchos países de América Latina. Entonces, pues no sabemos en realidad todavía a estos pocos días del atentado. Más bien hay más preguntas que respuestas. Así es, hay una de las cuestiones que comentábamos al principio, es que está haciendo a mucha gente, a muchos colombianos, a muchos que conocen la realidad de la política de Colombia, regresar varias décadas, situarse en la época de los 80s, en donde estaba todo el tema de los cárteles, en todo, por el hecho de además, digamos, cercanía familiar y política con personajes que en su momento vivieron también estas tragedias. Esta parte también es un elemento que enrarece, como lo comentas, Eduardo. Sí, muy cierto, digo, muy pertinente este comentario. Sí, en aquellos años muy convulsos de la historia colombiana, ya el 89 y el 90, en el que fueron asesinados pues varios líderes políticos. No podemos olvidar a Luis Carlos Galán, ¿no? Terrible asesinato. El de Bernardo Jaramillo también, otro líder, el de Carlos Pizarro. Y yo creo que también es más que pertinente señalar que pues incluso la mamá está de ahora de Miguel Uribe, que era Diana Turbay, así es, pues también fue secuestrada y pues a la hora del rescate pues también murió de un balazo en la espalda. Entonces pues sí, esto todavía pues alarma más todavía no solamente a la clase política colombiana, sino a toda la sociedad, de que aquellos terribles años pudieran regresar. Cabe señalar que ese asesinato fue relatado en una obra, en una novela de Gabriel García Márquez, precisamente de la mamá de Miguel Uribe, de Diana Turbay, en ese famoso libro de Noticias de un secuestro. Entonces, sí, los temores son muy grandes, y más ahora con la presencia fuerte, sólida,
que está combatiendo desde luego el gobierno, pero del cártel del Golfo, ¿no? Que se ha convertido, pues no en un dolor de cabeza, sino en una migraña para el gobierno y para la sociedad colombiana. Eduardo, ¿cómo estás viendo la gestión política por parte del gobierno de este suceso? ¿Qué te parecen las declaraciones que hizo el presidente Petro y que pues evidentemente también detonaron ahí alguna especie de tensión y crispación? Bueno, me parece que ahorita es un poquito prematuro juzgarlas. Sí. Algunos incluso hasta la sienten como tratando de buscar rentabilidad política. Uh-huh. Pero también por parte de la oposición, pues a lo mejor también se busca lo mismo. El punto aquí es que los ánimos están crispados y ahorita cualquier pronunciamiento en cualquier sentido, créanme, pues va a ser denostado, ¿sí? Va a ser criticado y va a ser motivo, ¿no? de ataques por parte ya sea del oficialismo o de la oposición. Se necesitan más elementos, se necesita pues hacer un interrogatorio a al presunto autor material de este atentado para tener más elementos. Sin embargo, esto me parece que va a demorar, toda vez que quien supuestamente cometió este atentado es un joven de solo 15 años, y en ese sentido pues toma las riendas, pues sí, tiene el sistema pues de responsabilidad, ¿no? de penal de adolescentes entra en acción y se tiene que tener una serie de consideraciones porque de entrada se le considera víctima. Entonces esto frena, ¿no? Desde luego los avances de la investigación. ¿Teníamos algún antecedente de sucesos de este tipo en donde menores de edad cometían estos atentados, Eduardo, o es algo que también está como que irrumpiendo en la escena? Digo, aquí en México desafortunadamente también se están dando circunstancias de este tipo, donde el crimen organizado enrola a jóvenes. Y ya estoy hablando del crimen organizado, no sé en realidad en Colombia qué fue lo que ocurrió, pero ¿este elemento disruptivo es nuevo o es un suceso que ya se daba y que se está, digamos retomando en este hecho? Bueno, lo cierto es que ya es una situación que ya se había dado, sobre todo en los países centro y sudamericanos, en los que, ha habido una participación, en los que ha habido, en los que ha tenido presencia, por decirlo de alguna manera, grupos paramilitares o grupos insurgentes, o grupos terroristas o grupos revolucionarios, en los que ha habido también una lucha frontal contra problemas de grupos contra el narcotráfico. No es algo nuevo, desafortunadamente, pero parece que se está reeditando. Ahora, en México también tenemos esa problemática, pero sobre todo con los grupos de la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, sí hay la participación de menores, quizá no a estos niveles de un magnicidio, pero sí en otros niveles de delincuencia. Y repito, desafortunadamente, en otros países del Cono Sur, pues sí, la verdad es que se ha registrado, y sobre todo también en Centroamérica, pues sí se ha registrado reclutamiento de menores para perpetrar pues diversos delitos, entre los que ahora, como vemos, pues los asesinatos. Entonces sí prende, pues no los focos amarillos, sino los focos rojos de una situación que tal parece pues se está reeditando. Eduardo, ¿qué tenemos que esperar? ¿De qué tenemos que estar pendientes en los próximos días en este tema? Bueno, pues sí, esperar un poquito a ver qué arrojan las investigaciones y tener más elementos para saber si fue pues el asesinato, en este caso todavía intento de asesinato, sí, pero está asustado, está realmente en estado crítico, ¿no? Muy difícil que pueda salir de esta circunstancia Miguel Uribe Turbay, pero pues esperemos que pueda salvar la vida y una pronta y total recuperación. Pero sí me parece que habría que hacer una investigación a fondo, porque se levantan muchas sospechas, ¿no? Y ya sea
que el atentado haya sido, los autores intelectuales del atentado hayan sido miembros de la delincuencia organizada o grupos políticos, no necesariamente del gobierno, pues en ambos casos me parece sumamente grave, pero además, repito, se enmarca en una Colombia que se encuentra en la peor crisis de seguridad políticamente, pues en una reforma laboral de altos vuelos que en este momento está promoviendo Gustavo Petro, pero que fue rechazada en primera instancia por el Senado, ¿no? Entonces, la posibilidad de una consulta popular allí está, y esto ha generado una enorme reacción por parte de empresarios y de grupos opositores, y además también con acusaciones del mismo Petro por ahí de consumo de estupefacientes, y desde luego el año pasado, ¿no? Pues de acusaciones contra gente cercana, y el hijo de Petro, su exesposa, en fin, de haber participado en acusaciones como de lavado de dinero. Entonces, sí, el clima está enrarecido y muy complicado la situación que ahorita vive Colombia. Sí, un cóctel explosivo. Pues Eduardo Rosales, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por tu comentario, por tu análisis, que nos ayuda a entender mucho mejor cómo está ocurriendo este fenómeno tras esta agresión, tras este disparo contra Miguel Uribe Turbay. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Fuerte abrazo para usted, para su equipo y desde luego para toda su muy informada audiencia.